Buenas Razones para Conversar. Nuestro invitado hoy es el doctor Enrique Boloña, médico clínico intensivista. El tema de hoy, ¿qué viene después del COVID? Realmente quería comprender y aprender sobre las vacunas. Y aprendí muchísimo, por cierto. ¿En qué se diferencian unas vacunas de otras? Si deberemos seguir usando mascarilla o no. ¿Cómo debemos protegernos de las siguientes variantes del COVID? Definitivamente, este es un podcast en el que vamos a aprender. No sigamos hablando. Escuchemos al doctor Boloña. Así es, estamos con el doctor Enrique Boloña. Bienvenido a Buenas Razones para Conversar, el podcast del Instituto de Patrimonio del Convenio Andrés Bello. Bienvenido, doctor Boloña. Enrique te voy a llamar porque puedo confesar que te conocí. Yo no sé qué edad tenías. ¿Qué edad tenías? Tenía 10 años, Mónica. Y por eso es que no te voy a decir Enriquito, sino solo Enrique, ¿de acuerdo? En respeto al doctor Boloña. En realidad, el objetivo de esta entrevista quisiera que sea entender lo que quiere decir post-COVID. Si hay vida después del COVID, cómo luce esa vida después del COVID. Pero lo que pasa es que primero quiero que me cuentes un poco el recorrido de esta pandemia. Este podcast no solo es para Ecuador, sino para la región, pero que me cuentes un poco de la evolución de la pandemia para los habitantes de la región. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, la pandemia ha sido realmente un antes y un después, sobre todo para médicos que hemos estado en primera línea, para trabajadores de la salud de primera línea, enfermeras, terapistas, gente aliada de la medicina. Los primeros meses del año 2020, sobre todo marzo, abril y mayo, aquí en Guayaquil fueron, no tengo otra palabra que para describirlo más que apocalípticos. ¿Ya? Fue algo que nunca nos los imaginamos, que espero nunca más volverlo a ver, aunque probablemente nos va a tocar vivir alguna cosa parecida y esperemos que la próxima vez que nos pase reaccionemos de una mejor manera, no como país, sino como globalmente, porque realmente fue un desastre. Guayaquil fue una de las ciudades más golpeadas de la región y del mundo. Cuando pase todo esto y se comience a recolectar la data y se vean los números fríos, duros como mortalidad, como acceso a cama hospitalaria, como sobresaturación hospitalaria, Guayaquil fue golpeada tremendamente fuerte. Y luego de esos primeros meses que fueron traumáticos y muy duros para todos, vinieron meses de algo de tranquilidad, vino mucho aprendizaje, ¿no? Vino mucha experiencia personal mezclada con el origen y la publicación de muchas experiencias médicas que ayudaron a tomar decisiones y a generar guías, protocolos de tratamiento. Lo que al principio era tremendamente empírico comenzó a organizarse más. Nos permitió conversar con colegas de todo el mundo. O sea, tenemos chats de intensivistas con gente de Italia y España y Nueva York, y los lugares más golpeados en esa primera época, y luego nos convertimos en líderes y en referentes y recibías llamadas de otros países, de Colombia, me llamaban y hablaba con gente de Perú, de Chile y de Argentina, que no estaban tan golpeados todavía, viendo qué estábamos haciendo, qué nos había funcionado. Aunque la ciencia no siempre funciona así, basada en experiencias personales, en ese momento no teníamos más que eso. Y esa experiencia pasaba a ser una experiencia valiosa para otros, para no cometer los mismos errores. Luego vinieron meses de tranquilidad, el advenimiento, obviamente, estoy haciendo un resumen súper rápido, el advenimiento de las vacunas, cómo esto cambió un poco el ambiente, y luego la aparición de las variantes, ¿no? Y ahora esta incertidumbre de no saber, como dices tú, como describes tú, cuál va a ser esta nueva normalidad, ese término que hemos venido usando tanto, ¿no? De esta era post-COVID. Si realmente va a ser post-COVID o va a ser simplemente volver a vivir, aprender a vivir con este COVID en momentos más tranquilos y en momentos más difíciles. Yo creo que va a ser una cosa así. Yo pensaría que esto va a ser un poco, vamos a tener, la vida nunca va a ser igual. Creo que todavía el uso de la mascarilla, sobre todo en áreas, en momentos de aglomeración, va a continuar. El Japón venía haciendo esto durante decenas de años.
y es probable que tengamos que aprender un poco a eso. Depende cuál es tu realidad en el momento en el que estás viviendo. Y en épocas que haya tranquilidad cuando hablo de tranquilidad estoy hablando de poca transmisibilidad comunitaria, pocos casos en la comunidad. Y eso nos va a guiar los epidemiólogos y los laboratorios y decirnos, ahorita hay poca incidencia de COVID en la comunidad, a lo mejor podemos estar más liberados, como está el gobierno del Ecuador sugiriendo, que a lo mejor en mayo vamos a estar libres de reglas mandatorias de usar mascarilla. Eso no quiere decir que en otro momento, en el que aparezca la variante con la siguiente letra del alfabeto griego, y que nos genere problemas, tendremos que volver a usar mascarillas. Entonces vamos a tener que ir jugándolo un poquito de oído. Regresando a un poco de la historia que me has contado, ¿tú dirías que los aprendizajes más importantes que han tomado ustedes los médicos y que hemos tomado nosotros los ciudadanos y que se deben quedar con nosotros son? Wow. Sí, como profesional de la salud, te digo que lo más duro era ver, y seguramente para los familiares también, lo más duro era ese tener que despegarte de tu familiar y decir, lo entrego a los doctores y ojalá me devuelvan a mi padre con vida, ¿no? Ese desapego que tenía obligatorio que hubo, esa desesperación del paciente y nosotros como médicos y como personal de salud convirtiéndonos en la única esperanza, en la única voz que escuchaban, en una voz de aliento, de alivio, de a veces, como te digo, yo siempre lo digo y lo cuento con familiares o amigos, algo a lo que no estaba acostumbrado en ciertos momentos de mentirle a un paciente. Yo soy muy de autonomía y de independencia y que el paciente tiene que saber. Yo me entrené en Estados Unidos y que el paciente hay que darle toda la información que él quiera para tomar una decisión médica junta, pero estábamos en un momento en el que el paciente prácticamente sabía que si es que su deterioro clínico era tal y llegaba a estar intubado, era prácticamente una sentencia de muerte. Las primeras semanas de COVID, salvar a un intubado era un acto caso heroico, que ahora lo vemos mucho más frecuente, pero en esa época era casi una condena. Entonces, decirle a un paciente que ya había escuchado que esto venía pasando, que se estaba deteriorando y que iba a tener que ser intubado, era casi despedirte. Y muchos médicos, te digo, esto quizás no sé si estoy haciendo lo correcto, muchos médicos han seguido con esa práctica de decir, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que va a pasar, te voy a intubar. Y en otras situaciones me tocó, hasta con familiares, mentirles un poquito, hablar con el familiar y decirle, se está deteriorando, el único chance que tengo es intubarlo, pero yo me muero en el alma, no le voy a decir eso. Le voy a decir que vamos a probar un poquito con otra mascarilla, lo voy a sedar y en el momento que esté sedado lo voy a intubar igual que como cuando uno va a una cirugía. Y vamos a darle el máximo chance. Cuando hables con él, exprésale tu cariño porque se lo poníamos al teléfono, pero no sé si esta es la última vez que vas a hablar con tu esposo. Y me tocó decir eso muchas veces, ¿no? Y tuvimos la suerte de recuperar a muchos y a otros no. Todavía tengo en mi cabeza grabado, por ejemplo, porque a veces el paciente estaba con su celular en la mano. Claro. Y tener la indiscreción, pero de ver que en ese momento que estabas intubando al paciente, llegaban los mensajes de la esposa o de los hijos. Vas a estar bien, ya hablé con el doctor. Ellos también mintiéndole. Ay, una mentira piadosa, ¿no? De, vas a estar bien, ya me dijo que estás mejorando, mientras yo estaba intubando al paciente. Ay, qué duro. Entonces, ese tipo esa empatía hacia lo difícil que es ser paciente, creo que como médicos y la importancia de la familia nos cambió para siempre. De ahí, desde el punto de vista médico, tratamientos, protocolos, sí, hemos aprendido mucho. Es increíble ver cómo la comunidad no médica, la gente común, quiere a veces opinar de cosas que son tremendamente complejas. No es que te digo que somos mejores o peores, o sea, simplemente yo no me meto a opinar del ingeniero que va a construir mi casa sobre qué material utiliza para ese pilote. Porque yo no estudié eso, ni que las mediciones, ni siquiera si quiero 4 palos o 5 palos. Yo confío en el profesional que está. Y medicina es una de las profesiones, yo siempre digo, el Ecuador está, los dos profesiones más difíciles son ser técnico de fútbol y médico. Todo el mundo es técnico de fútbol, todo el mundo sabe más que el entrenador del equipo, todo el mundo sabe más que el médico.
pero esa parte del aprendizaje fue increíble, la velocidad con que se generó Bueno. conocimiento, porque había una enfermedad tan común, Ujú. tan fácil de recolectar data, y a Sí, nivel mundial fue increíble. Realmente la globalización y ayudó las muchísimo. técnicas, todas las redes sociales, Ujú. inclusive. O sea, hoy por hoy no está mal visto que mucho de lo que aprendo y converso lo aprendo en Twitter. O sea, tienes Sí, una red de profesionales sí. que ya se dieron cuenta que esa es una forma de diseminar su conocimiento a veces más Ujú. efectivo que estar publicando en un journal grande. No es que Sí. te digo que esa no es la forma correcta, porque estos No, son, hay que pasan, publicar en el pero journal hay que igual. publicar, pero hay que diseminar la información en estas otras formas. En alguna Y hay gente que lo conferencia hace muy bien. En alguna conferencia me explicaron que cada paper escrito por un académico es leído por aproximadamente 7 personas. Es That's correcto. O sea, it. todo journal, toda revista médica prestigiosa, es lo que se llama, son revistas que se llaman peer reviewed, Ujú. revisadas por tus pares. Sí, Entonces, yo mañana mando un artículo sobre el tema X y esa revista tiene entre 3 y 7 personas o de 3 y 10 personas que van a revisar el artículo. Uno critica la parte estadística, otra la metodología y los materiales y métodos, otro cómo se manejó la información, que si los protocolos se cubrieron, porque todo te puede generar y meter sesgos a tu estudio que puedes acabar con un resultado equivocado. Hay un dicho en inglés que siempre lo recuerdo, porque ahora que leía una información que publicaba una persona no médica sobre temas de medicina en Twitter y ujú, hablaba de números y decía, bueno, esto es simplemente números. Sí, pero ojo, los gringos dicen garbage in, garbage out. Basura entra, basura sale. Entonces, si yo perfecto. lo que me meto a analizar es basura, la conclusión que voy a sacar es basura. Basura. Entonces, tengo que tener buena data, bien Así. recolectada, sin sesgos, para poder analizarla y sacar una conclusión correcta que realmente nos sirva. Si no, vas a estar confundido. Qué importante lo último que dijiste y paso al tema de las vacunas, ¿sí? Que es el que ha causado alguna controversia, ¿sí? El tema de las vacunas, inclusive el de las mascarillas, lo cual me parece raro. En los Estados Unidos, pues dependía de tu ideología política si estabas de acuerdo o no con el COVID. Algunas personas les dije, pero es que no importa si estás de acuerdo con no, o no con el COVID, porque el COVID no le importa tu ideología política, es decir, no, las enfermedades en general no tienen ideología política. Pasó lo mismo con las vacunas, que hay personas que tal vez no fueron antivacuna de polio, ¿cómo se llama? Measles, mumps y rubiola, que no fueron antivacunas, pero que son antivacunas COVID. Tengo una amiga médico, a quien le tengo cariño, que es antivacunas y escribe todos los días en Twitter, pero religiosamente. Tengo un buen amigo, presidente, dueño de un colegio, que me escribió el otro día y me dijo, pero Mónica, no has entendido. Tienes que confiar en tu conciencia y tu conciencia te tiene que decir que la vacuna es mala. Y entonces le decía, verás, como yo no sé nada de medicina, absolutamente, no he hecho ni un semestre, elijo a unos médicos en los que confío. Y no me queda otra que confiar, y que confiar en que fueron a la universidad y que hicieron bien su trabajo y que investigan y todo lo que tú has expresado. Pero sin embargo sigue siendo un conflicto. Y además le voy a añadir a esa pregunta una unita adicional. Duró 6 meses, la otra mejor cada 4 meses, mejor ahora ponte el booster a los 5 meses. Disculpa, ¿nos vamos a poner vacunas cada 4 o 5 meses de aquí en adelante? ¿Qué vamos a hacer? No, ahora mézclala con la de la influenza. Cuéntame un poco, ¿y ahora? Sí, a ver, tienes toda la razón y partamos por esa primera comentario que hiciste. Al COVID no le interesa tu afiliación política, tampoco le interesa tu religión, tampoco le interesa tu religión, ni como dicen los gringos, your beliefs, en qué crees. Esto no es un asunto de esto no es un asunto de creencia, es un asunto de qué es lo que dice la ciencia, ¿no? Y de ahí ponerse a caer en teorías de conspiración es complejo, ¿no? Es complejo debatir. Hay gente con la que puedes debatir y si la conclusión a la que vas a llegar es que ellos quieren más información y se las das y no lo logras convencer y ellos tienen argumentos científicos, pues bueno, eso es válido hasta un punto. Uh Pero -huh. cuando la discusión llega al nivel de es que es lo que yo creo, ahí no vas a convencer a esa persona nunca. Yo no pierdo el tiempo. Yo he pasado por estos estadios como el luto de estar enojado y a una negación completa a lo que les dé la gana, a un punto intermedio ahora, en el que sí
cuando me encuentro con gente que no ha sido vacunada, de preguntarle, a ver, tú eres una persona inteligente, explícame tu posición, no me digas es que no creo en las vacunas, dime por qué no, y déjame tratar de desmitificar estas cosas con las que estás mal informada, seguramente estás mal informada, y de ahí sacas tus conclusiones. A veces los he logrado convencer, a veces ha sido imposible, pero esto continúa, ¿no? En general, en el Ecuador no estamos tan mal comparado con otros países del primer mundo y de la región, pero esto sigue pasando. Todo se genera un poco por la velocidad con la que se lograron alcanzar metas que antes demoraban mucho. Y esta información en manos de gente malévola que le daba un twist, creó mucho miedo, desconfianza, ¿no? Te pongo un ejemplo. La gente hablaba de que, por ejemplo, en el caso de las vacunas de Pfizer y Moderna, que son de la tecnología, esto que se llama mRNA mensajero, mRNA, que fueron desarrolladas muy rápido. No, esta vacuna, esta tecnología fue generada desde hace 15 años. ¿Ya? Esta tecnología estaba lista cuando hubo la primera epidemia de SARS, cuando hubo MERS. Entonces, esta tecnología no es que fue nueva. Esta tecnología estaba lista para ser utilizada para algún otro virus, para crear una vacuna para un virus. Entonces, lo único que tuvieron que hacer fue aislar el virus, el genoma, las características y decir qué vamos a atacar y luego qué voy a mandar en ese mensaje. Porque lo que hace esta tecnología, hablando de este tipo de vacunas, del mRNA mensajero, es mandarle un mensaje. Es como yo lo comparo con un email. Dale. Estoy poniendo una inyección en lo que va ahí es un mensaje a mis células. Mis células la reciben y dicen, ¿quieres que produzca esta proteína? Y esa proteína es igualita a la que está en las espúas, en los spikes del virus. Entonces, cuando estas proteínas salen a la circulación, mi sistema inmune dice, a ver, si hay estas púas rodando, es que el virus entró y yo voy a crear defensas contra el virus. O sea, es fantástico, es genial, es brilliant. O sea, no hay una mejor explicación. Pero entiendo que para ciertas personas el hecho de que se la haya desarrollado, entre comillas, rápido, en meses, les causó desconfianza. ¿Por qué se la pudo hacer tan rápida? Porque tenías una patología tremendamente común, nos estaba matando. Entonces tenías muchos pacientes, muchos voluntarios, toda la plata del mundo, todos los científicos dedicados a generar una vacuna. Eso permitió que el estudio se pueda correr rápido. ¿Por qué se demoraron en el virus de papilomavirus tantos años entonces? Ok, tienes una patología mucho menos común, una patología que se desarrolla a lo largo de años, que tienes que esperar y ver qué pasa. Tienes menos voluntarios a ponerse la vacuna, entonces te vas a demorar en conseguir 5, 10 mil, 20 mil voluntarios para la vacuna muchísimo tiempo. Acá todo fue muy fácil. Fue muy fácil por todas estas razones que te estoy diciendo, no porque se saltaron pasos. Eso permitió hacer las cosas bastante rápido, pero todo proceso de fármacos, de vacuna, es perfectible. Y eso tenemos que entenderlo. Y el hecho que yo desconfiara de una ciencia que no cambia, que si yo te digo eso es amarillo, ya es amarillo, ya es amarillo y no cambia, eso me preocuparía. Si digo que es amarillo, pero con el tiempo, espérate, es amarillo con un poquito de verde en los lados y rojo acá abajo, porque se va generando nuevo conocimiento, pues tengo que aceptar ese nuevo conocimiento, ese cambio para bien, no para mal. Eso por un lado. Y segundo, lo que tú me hablabas de las dosis, ¿no? Pero ¿por qué es que la vacuna ahora, me la tengo que poner cada 6 meses o 4 meses? Bueno, ese parte del proceso sí es más complejo. Determinar cuánta dosis tiene que tener esa vacuna para que genere una inmunidad suficientemente fuerte para que me proteja ahorita, pero que también se mantenga en el tiempo. Y eso es una de las partes que estoy segurísimo van a perfeccionar en los próximos meses y años. Se va a lograr, porque si te doy una dosis muy alta, a lo mejor te genera un problema en el sistema inmune que podría... Entonces, ¿qué hicieron seguramente? Esto estoy simplemente especulando, pero estos expertos tienen que haber dicho, ahorita protejamos a la gente. Si le damos mucho, a lo mejor creamos problemas y la gente va a rechazar la vacuna. Si le damos muy poquito, no genera anticuerpos. Esta creemos que es la dosis que genera suficiente inmunidad. Pues no hubo tanto tiempo para estar exacto. Después tocaba vacunar y esperar. Entonces, ¿qué es lo que se ha pasado? Sí, algunas vacunas duran 4 o 5 meses, otras 6, y eso lo van a perfeccionar. El día de mañana estoy seguro
que vamos a alcanzar seguramente tener una vacuna que dure 12 meses y se convertirá a lo mejor Como la de en la una cosa, influenza. como dijiste, la influenza. Y no me sorprendería que sea en combinación y que todos los diciembre o enero nos pondrán la vacuna de COVID e influenza. Entonces esperemos que sea eso y que la gente lo tome de esa manera, no con me están engañando, ¿por qué me tienen que poner otra vacuna? Porque no lo sabemos, la medicina va evolucionando, la ciencia va evolucionando y el virus va cambiando, entonces no sabemos el comportamiento que va a tomar. ¿Sabes qué es la mejor clase de vacuna que he recibido en mi vida? Espectacular, muchas gracias. Mascarilla. Wow, muchas gracias. No, es que, por Dios, no puede ser. Le he preguntado a todo el mundo cuáles son los tipos de vacunas y esa del mRNA mensajero no lo lograba Sí. entender. Y eso que todavía no me explicas, la China, cuál es. Exacto. Y esa es la otra cosa. Hay gente que me dice, no me gusta esa tecnología, no le tengo confianza, es muy nueva. Ok, vámonos con las antiguas. Te vacunaron con todas las otras. ¿Te gustó el sistema antiguo de coger un virus y atontarlo, atenuarlo, se dice? De tal forma de que si entra a mi cuerpo no me genera enfermedad, pero sí despierta mi sistema inmune. Ponte Sinovac, no te compliques la vida. O quieres una intermedia en la que usas otro virus para transportar proteínas parecidas al virus. Esta es AstraZeneca, es Johnson Johnson, coge un adenovirus, otro virus de otro tipo, y entra a tu cuerpo llevando proteínas del COVID. Me las pone en la circulación, entonces cada una tiene su sistema, pero si no te gusta este sistema del mRNA mensajero y crees en la paranoia de que te va a cambiar el sistema inmune, tu DNA y lo demás, lo cual no tiene ni pies ni cabeza para, si te lo llegara a explicar cualquier genetista, vacúnate con una de las otras vacunas, quizás menos efectiva, pero seguramente bastante buena para prevenir las dos cosas que más nos interesan, hospitalización y muerte. Hoy estamos con el doctor Enrique Boloña, médico clínico e intensivista, quien enfrentó en el campo de batalla la grave pandemia del COVID, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Hoy estamos hablando sobre vacunas, sobre modos de protegernos, sobre las variantes que vendrán o no vendrán, sobre si deberemos seguirnos poniendo refuerzos contra el COVID para protegernos, sobre quiénes serán los que deben seguir usando mascarillas. Sigamos escuchando al doctor Boloña. Paso a la mascarilla. Tuve la suerte de ganar un premio en Japón, un premio de televisión educativa, y he viajado 2 veces, he sido juez, me han invitado a ser juez, el Ministerio de Educación de Japón y la televisión pública japonesa, Wow. y he visto a todo el mundo con mascarilla, ¿ya? Más bien yo era la diferente que no. Además he visto la mascarilla combinada con la ropa, he visto a tantos personajes, porque la verdad es que Japón está llena de personajes diferentes, me refiero culturalmente, cómo se expresan. Y no me parece mal que digamos que bueno, pues cuando yo me vaya a un supermercado de aquí en adelante, voy a tener que ir con mascarilla. Yo le digo a la gente que ahora me creo japonesa y que lo siento, que no me la voy a quitar, pero también, pero por algún motivo me diera la impresión que los que tienen algo de autoridad dicen es que hay que quitar las mascarillas y de verdad no entiendo por qué las quieren quitar, pero a lo mejor puedo entender mejor cuándo sí, cuándo no, por qué sí, por qué no, pero y porque la siguiente pregunta que viene es, a lo mejor se acabó el COVID-19, o sea, ese que tiene ese tipo, pero me diera la impresión que esos bichos que fueron SARS-CoV y que tuvieron diferentes nombres y que ya estaban en la China y la aviar y la no sé cuánto, esto es simplemente cuestión de que va a seguir evolucionando y sorprendiéndonos los virus a los habitantes del planeta. Dije 2 preguntas a la vez, perdóname. Sí, las mascarillas, la efectividad de las mascarillas está hiper probada. Es verdad que para ciertas variantes necesitas mascarillas de mejor calidad, con mejores filtros, como hemos hablado de la N95 y KN95. Pero yo soy un creyente absoluto de que funcionan no basado en lo que quiero pensar, sino en lo que me ha tocado vivir y lo que he leído en artículos. O sea, para comenzar, yo me siento hoy por hoy más seguro. Al principio no era así, porque al principio no sabíamos. Pero en la época brava de COVID, que no sabíamos mucho de esto, que pensábamos que se te pegaba por el cuerpo, que me lo iba a llevar a la casa, yo me disfrazaba como que iba a ir a la luna, ¿no? Y estaba con mis goggles de esquiar y mi mascarilla N95 que me destrozaba la cara.
y con la ropa y los guantes y los zapatones. Luego con el tiempo fuimos evolucionando, que quizás no todo esto era tan importante, pero la mascarilla en el 95 siempre fue el factor que nunca cambió. Y he tenido la suerte de casi 2 años, no me he contagiado, a pesar de haberse contagiado gente alrededor de la familia. Y más miedo me da estar a veces en reuniones familiares o con amigos, donde bajas la guardia y te quitas la mascarilla, que contagiarme en la clínica o en el consultorio. Porque en la clínica y en el consultorio yo soy religioso de poner mi mascarilla. Entonces las mascarillas funcionan, y esto de las leyes y el comentario que se ha hecho por parte de la ministra de que para mayo no va, ojo, no es que se van a erradicar las mascarillas, van a dejar de ser obligatorias, que es otra cosa, pero nuestra independencia justamente para usarlas en momentos que consideremos de más riesgo, creo que debe continuar, es sentido común. Se está haciendo quizás la campaña equivocada, debería decirse, quizás no, enfatizar esto, no va a ser mandatoria, pero se recomienda que la sigas usando. Se recomienda que la sigas usando en transporte público, que se convierta cuando vas a un cine o a un supermercado, porque seguramente va a disminuir la posibilidad de que te contagies. Si estás en exteriores y vas a salir al Parque de la Carolina o al Parque Samanes, probablemente no la necesitas y está bien, pero habrá situaciones en las que esto puede cambiar. Y lo otro que te decía es que no sé si el día de mañana vamos a tener buena forma de ir viendo qué está pasando en nuestra comunidad para poder jugar como con un termómetro y que las autoridades te vayan reportando esto. Estamos en alerta amarilla de transmisibilidad, comience a usarla en lugares cerrados. Estamos en alerta roja, úsela siempre. Estamos en alerta verde, pueden liberarse de las mascarillas, según cuánta transmisibilidad hay en la comunidad. Entonces, la mascarilla, yo también soy un creyente de que esto funciona. Yo tuve la oportunidad también de estar en Japón en el 2018, me quedé fascinado con la cultura, me quedé fascinado con lo de las mascarillas. Y ojo que me llamó la atención y lo preguntaba y me lo dijeron, que muchas veces aquellos que se ponen la mascarilla en transporte público, por ejemplo en el metro, en el subterráneo, no era porque ellos tenían miedo de contagiarse, que tenían un cuadro respiratorio. Dice que yo voy a ser responsable si es que lo que tengo es algo más serio, de no contagiar a los demás. Entonces, el que usaba la mascarilla, casi siempre el que tenía algún síntoma respiratorio que no quería poner en riesgo, lo cual te habla del tipo de comunidad que son, de la responsabilidad que tienen para los demás. Y ese es otro de las razones para fomentar la vacunación, que a veces los adultos jóvenes que me dicen, a mí, sí, efectivamente, si a ti te da COVID, probablemente no tengas un cuadro grave, pero tú no sabes el día que vas al supermercado y está esa mamá con el niñito que tiene una inmunodeficiencia, o estás en el cine sentado al lado de un señor que tiene un trasplante renal, o estás sentado con la abuelita diabética que tiene EPOC y que ese COVID la podría complicar. Entonces, hay una responsabilidad que va más allá de tu protección, va en función de proteger a los demás. Y hablando de lo que tú dijiste, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces? Tú vas, consultas a los médicos que tú tienes confianza. Esa fue la misma respuesta que dio Nadal. Rafael Nadal, cuando le preguntaron qué opinaba de Djokovic. Le dijo, bueno, yo creo que él dijo algo simple y dijo, no es lo que yo sé, pero yo confío en la gente que sabe de esto. Y la gente que sabe de esto, que les ha tocado vivir esto, que les ha tocado sufrir de esto y verlo de muy de cerca, me dice que esta es la salida, que esto es lo que hay que hacer, pues esto es lo que voy a hacer. Y dejar de cuestionarlo y dejar de enmascararlo con este asunto de derechos y de religiones, que creo que en realidad lo que buscan es escudarse de algo que está más que probado, que ha ayudado y que funciona, ¿no? De acuerdo. La segunda parte de mi pregunta era, y ahora post-COVID, Sí. Mi percepción como comunicadora en realidad es que no se acabó y no se va a acabar, tal como tú lo dijiste al comienzo, si habrán otras variantes, pero también nunca he dejado de pensar cuando mis hijos eran pequeños y yo los llevaba al pediatra y me alertaba tanto sobre terminar el tratamiento del antibiótico, que por favor vaya hasta el final, que el segundo día que se sentía bien no lo suspenda porque se hacían resistentes, y pensaba, debe haber un límite de la cantidad de antibióticos que existen, es decir, y nosotros los humanos seguimos generando estas resistencias por nuestro mal comportamiento en el uso de los tratamientos, pero también frente al COVID, en que van a seguir apareciendo variantes porque no pareciera que va a decidir, me ganaste, no me voy, no voy a generar otras formas de seguir atacando, porque esa es la conducta del virus.
Sí, esta es la conducta de muchos virus, no solamente de COVID. El Sí. virus busca o va a tener mutaciones, y estas mutaciones que ocurren, que son errores en el momento de la replicación, generan cambios en la estructura del virus, y esos cambios en la estructura del virus le dan ciertas propiedades, a veces más agresivo, a veces más contagioso, a veces menos contagioso. Eso no lo tenemos como predecir. Entonces, lo que tú acabas de decir es lo correcto. Mientras los grandotes, digo yo, las grandes potencias del mundo no entiendan que si ustedes dejan nichos del mundo sin protección de vacunas, como pasó ya en Sudáfrica y pasó en la India, de ahí se generan. En el momento que hay mucha replicación, se van a generar variantes. La variante más fuerte va a predominar, comienza a arrasar en ese país y luego se esparce. Es el problema de la globalización, ¿no? Hoy día estás en la India y mañana en 12 horas estás en Japón y en 12 horas estás en New York. Entonces, el problema con eso es que mientras siga habiendo lugares en el mundo con bajos niveles de vacunación, alta replicación de virus, se generarán estos virus. Lo que tú hablabas de los antibióticos es completamente verdad. Hay varios expertos de sociedades de infectología que hablan que para el 2050 la resistencia bacteriana va a ser una de las causas más altas, una de las causas principales de muerte en el mundo, inclusive sobrepasando a cáncer, porque las terapias para cáncer están mejorando y los próximos 20 años, solamente 30 años, vamos a estar bastante bien, pero las terapias contra antibióticos no están mejorando. ¿Y por qué no están mejorando? Porque estamos lidiando con bacterias más inteligentes, con distintos mecanismos de resistencia, y porque las grandes farmacéuticas no están invirtiendo en productos que rápidamente pueden quedar obsoletos. ¿Ya? Entonces, yo me saco del aire 10 años desarrollando un antibiótico que después es mal utilizado y la bacteria logra generar una resistencia, y mi antibiótico y mis billones de dólares de estudios se van a la basura. Entonces, las grandes farmacéuticas, es más, las sociedades y los gobiernos les piden a las farmacéuticas, por favor, estudien más de antibióticos, y están ayudando con fondos inclusive para tratar de que se desarrollen más antibióticos, puesto que no es rentable para ellos. Se quieren lanzar con vacunas, con tratamientos para cosas crónicas. Les conviene antihipertensivos, tratamiento de diabetes, colesterol, depresión, acidez en el estómago, cosas que el paciente me lo voy a ligar y me lo va a tomar toda la vida. Me va a generar un ingreso. Pero el antibiótico, corta duración, a lo mejor después de unos años ya no sirve, se va a quedar obsoleto, es un riesgo muy alto. Entonces no hay desarrollo de esto como uno quisiera. Me has dejado espantada. Entonces, ya estoy llegando al final, ya es la media hora, pero entonces me quedo con esto que me ha venido sonando en la mente durante toda la pandemia. Quisimos pensar que los que teníamos mejores recursos, o en los países, o en las regiones, o en el planeta, podíamos solo cuidarnos nosotros, ¿sí? Y dejar a los demás que se mueran. Y no es posible. Por todo lo que has relatado de la globalización, por lo que acabas de relatar de los antibióticos. A lo mejor hay unos que pueden tener el mejor antibiótico y acceder al mejor tratamiento, pero la manifestación de virus y bacterias son planetarias, y no podemos envolvernos en una burbuja. A países que quisieron cerrar fronteras, iguales llegaron las variantes, iguales llegaron los virus, y aparentemente la lección más importante es que estamos todos juntos en esto. Es decir, que tiene que haber una especie de solidaridad dentro de cada país, dentro de cada ciudad, dentro de cada sociedad, para cuidarnos como especie. Obviamente esta no es una entrevista sobre el cambio climático, que sería perfecta para hablar de eso, pero no sé si ese es el aprendizaje, uno de los más importantes aprendizajes. Definitivamente, ese es uno de esos aprendizajes que sí, que no nos quedó, ¿no? El COVID-19 no respetaba economía, ni raza, ni religión. Y en la época que parecíamos hospital de guerra, nosotros convertimos áreas que no eran críticas en áreas críticas, porque yo trabajo en una clínica privada relativamente pequeña, 150 camas, teníamos 30 camas dedicadas a UCI, y en el momento de la crisis teníamos más de 70 pacientes críticos. Entonces teníamos pacientes compartiendo camas, en ciertos momentos hasta compartiendo ventiladores, o sea, de un ventilador poniendo doble el volumen con tuberías especiales para poder tratar de ventilar.
pero esto no respetó nada. Acuérdate que New York, Lombardía, la zona del norte de Italia, una de las zonas más ricas del mundo, con muy buena medicina, con toda la tecnología necesaria, y esto lo abrumó inclusive a estos lugares. Entonces, sí, 100% de acuerdo. Esto tiene que hacernos ver que estamos en esto juntos, estamos en el mismo bote, ya no es lo que era antes, y tenemos que seguir trabajando juntos, ¿no? para salir adelante. Esto ha sido todo por hoy en Buenas Razones para Conversar. Los espero en una siguiente edición. No dejen de buscarnos en las redes sociales como @CaviPunk. Soy Mónica Maruri. Nos vemos en un siguiente episodio.